Bueno, pues vamos a empezar el coloquio 500 años de historia indígena, reflexiones y debates. Apreciados colegas y amigos, quiero darles la bienvenida al coloquio 500 años de historia indígena, reflexiones y debates, organizado por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este encuentro académico se desarrolla en el marco de las actividades conmemorativas al año 1519, que, como ustedes saben, estuvo marcado por el arribo de las huestes capitaneadas por Hernán Cortés y el inicio de su campaña de conquista hacia el interior del territorio mesoamericano. En ese sentido, compartimos el interés con otras instituciones, tanto educativas como culturales, que han organizado foros académicos teniendo como eje dicho episodio y sus principales protagonistas. Cuando los organizadores nos planteamos la idea central del coloquio, creímos que era necesario partir desde la perspectiva de las sociedades que sufrieron estos procesos, para mostrar su activa participación en la historia de nuestro país. Nuestra meta es ofrecer un espacio de reunión en el que se propicie el diálogo y las reflexiones en torno a diversos temas del mundo indígena a lo largo de los últimos 5 siglos, sin la limitación de un periodo en específico. Durante 2 jornadas tendremos oportunidad de escuchar a los especialistas que se han dedicado al estudio de las consecuencias inmediatas de la conquista, pero que también han investigado la adaptación de los grupos étnicos a las estructuras hispanas y las instituciones del México independiente. Además, se abordarán los ámbitos económicos, políticos, religiosos, territoriales de los pueblos coloniales y de los municipios constitucionales. Un lugar destacado merecen los paisajes en donde quedó impresa la huella de las poblaciones originarias, mediante el aprovechamiento de los recursos ambientales y las diversas formas de posesión agraria. Todo ello nos habla de las representaciones de lo que ha significado ser indígena en México. Personalmente, me es grato darle la bienvenida a la doctora Stephanie Good, profesora de la Universidad de Oregon, que amablemente aceptó ofrecer la conferencia magistral. En ella nos hablará acerca de la memoria de los pueblos indígenas y las representaciones de la conquista española en mapas y títulos reproducidos desde el siglo XVII hasta el XX. Asimismo, agradecemos la colaboración de todas las personas, autoridades e instituciones participantes. Este coloquio no hubiera sido posible sin el apoyo de la doctora Erika Pani, que en su calidad de directora del Centro de Estudios Históricos estuvo siempre al pendiente de la organización y dispuesta a ofrecernos todo lo necesario para su realización. De igual modo, externamos nuestro agradecimiento al doctor Pablo Yankelevich por su gentileza en inaugurar este encuentro académico y a quien felicitamos por su reciente nombramiento como director de nuestro centro. Para los miembros que integramos el Seminario Permanente de Estudios sobre las Instituciones Políticas Prehispánicas e Indianas, que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es un honor alentar los foros académicos en materia de Derecho e Historia de los Pueblos Indígenas. Agradecemos mucho su presencia y esperemos que se sientan como en su casa. Mil gracias por estar aquí. Sean bienvenidos. A continuación, voy a dar la palabra al doctor Pablo Yankelevich, director del Centro de Estudios Históricos. Muy buenos días a todos los colegas, amigos presentes. En realidad, acabo de tomar posesión del Centro de Estudios Históricos y me toca por protocolo estar en la inauguración, pero quien debería estar en realidad es Erika, pero Erika va a estar en la clausura, me dijo. Bien, mi función es, para empezar, darle la bienvenida a este coloquio con el cual el Colegio de México, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de alguna manera se suma a el año 19, al año de las conmemoraciones, y lo hace, creo que de una manera distinta o diferente. La idea, hasta donde me
me he podido informar y conversando con Sergio Eduardo es pasar una mirada en el tiempo largo, desde el propio contacto hasta prácticamente las primeras décadas del siglo XX. Y esto lo van a hacer ustedes reunidos creo que casi 30 colegas provenientes de más de 10 instituciones de México y algunas del extranjero. Y les agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes y su participación en este coloquio. Coloquio que se realiza de manera conjunta, decía yo, con el Seminario de Instituciones Políticas Prehispánicas y Jurídicas Indianas, que coordina el doctor Luis René Guerrero Galván, que por razones de fuerza mayor no ha podido estar presente, pero queremos agradecerle a el doctor Guerrero Galván y, por supuesto, a Sergio Eduardo Carrera la coordinación, organización de este coloquio. No me queda más que darles la bienvenida, desearles muchos éxitos, espero que muchas discusiones, porque de eso se trata, en torno a un tema que, por razones que todos conocemos, levantará y seguirá levantando polémica, por lo menos de aquí hasta el año 21, por razones que también todos conocemos. Entonces, lo que nos interesa básicamente es el debate, la confrontación de ideas y la posibilidad de que a partir de ese debate podamos seguir echando luz sobre procesos históricos como el que ustedes van a revisar. Muchísimas gracias y muchísimos éxitos en el encuentro. Entonces, comenzamos. Muchas gracias, doctor Yankelevich. Bueno, pues vamos a iniciar con la primera mesa y quiero agradecer personalmente la colaboración de la doctora Pilar González Aispuru, quien será la moderadora de la primera mesa que tenemos programada. Muchas gracias a todos, mucho gusto en verlos por acá. Gracias a los compañeros que me han regalado 5 minutos, nos van a hacer mucha falta. Les pido nada más que 20 minutos es el máximo. Si están por debajo, mejor. Si quitan 1 minuto, se lo estamos robando a los compañeros que vienen después. Entonces, con todo gusto pasa una mesa que se ofrece muy interesante, comenzando con el compañero, el doctor Luis Fernando Granados, de la Universidad Veracruzana, que nos va a hablar sobre Sin conquista ni mestizaje, cómo pensar la historia del Nuevo Mundo. Por favor, Luis Fernando. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al profesor Carrera por haberme convocado a esta cosa. Siempre es muy emocionante estar aquí y les agradezco su presencia. Bueno, déjenme acomodarme esta cosa. Bien. Ahí humildamente le puse ese título, que es Sin conquista ni mestizaje, cómo escribir la historia de la Nueva España. Y como sé que suena medio desproporcionado y será más desproporcionado alguna de las cosas que diré, voy a encender una velita a un santo para empezar. Y entonces les voy a leer un epígrafe que tiene el texto, que es del artículo famoso aquel de Fernand Braudel sobre la larga duración. Y dice así: para nosotros los historiadores una estructura es sin duda un ensamblaje, una arquitectura. Todavía más es una realidad que el tiempo desgasta mal y transmite muy lentamente. Ciertas estructuras de larga vida se convierten en elementos estables para una infinidad de generaciones. Obstruyen la historia, la entorpecen y así determinan su devenir.
Otras se desmoronan más rápidamente, pero todas ellas constituyen al mismo tiempo sostenes y obstáculos, en tanto que obstáculos se presentan como límites de los que la humanidad y sus experiencias no pueden liberarse. Piénsese en la dificultad de romper ciertos marcos geográficos, ciertas realidades biológicas, ciertos límites de la productividad, incluso esta o aquellas coacciones espirituales. También los encuadramientos mentales son prisiones de larga duración. Entonces eso escribía el santo al que me acojo esta mañana. Se los voy a leer. Hice todas las sumas posibles, esto debe ser 20 minutos, espero que así sea. Dice, conquista y mestizaje han sido hasta ahora categorías centrales para comprender el pasado colonial mexicano. Son, de hecho, ideas, conceptos, cronotopos, indispensables para la existencia misma del relato maestro de la historia de nuestro país. Lo sabe el sentido común, lo sabe la academia. ¿O no seguimos diciendo que México es un país mestizo que fue conquistado por los españoles a principios del siglo XVI? Habrá incluso quien sostenga, como Lucas Alamán, como López Obrador en su carta famosa, que México es un país, que México en tanto que entidad histórica fue de hecho creado por la conquista y por tanto que el pasado mesoamericano y aridoamericano, así como la historia colonial y todo lo demás, solo tiene relación en función de este hecho seminal. En una conferencia reciente hace unos meses, Serge Grusinski llegó a decir que las mexicanas de hoy hablamos español precisamente a causa de la conquista del siglo XVI. Supongo, por lo tanto, lo espero así, que el título de esta ponencia haya causado más de una ceja alzada o una sonrisa suspicaz. Parece, en efecto, una provocación pueril. Y puede que en efecto sea una provocación, aunque aspiro a convencerlos de que no es pueril ni caprichosa. El argumento que quiero esbozar esta mañana tiene dos partes. En primer lugar, propongo que la disciplina de la historia abandone por completo el uso de conquista y mestizaje como nociones explicativas de la historia novohispana y mexicana. Literalmente, que las tiremos a la basura debido a la enorme cantidad de problemas empíricos, conceptuales y políticos que las aquejan. En este punto, por supuesto, no hago más que subirme en los hombros de muchos gigantes, algunos de los cuales participan en este coloquio. Si alguna novedad hay en lo que quiero decir esta mañana, esta radica en integrar y llevar a su conclusión lógica los argumentos y los hallazgos de una multitud de maestras y colegas que han mostrado con claridad que el dominio colonial no se estableció entre 1519 y 1521, ni fue obra de un puñado de hombres inspirados o geniales, ni comprendió el conjunto de la ecúmene mesoamericana, no se diga el septentrión, ni mucho menos supuso la destrucción, el colapso o la desarticulación de las sociedades amerindias, y ni siquiera su occidentalización, como alguna vez escribió el gran Grusinski. Por ello, en segundo lugar, considero que es necesario inventar un nuevo lenguaje, otro léxico analítico, otra sintaxis historiográfica que nos libere de una buena vez de la creencia que la cosa Nueva España-México fue producida por una catástrofe de proporciones cósmicas, que supuso la expansión de la civilización europea de este lado del Atlántico y que debamos entender su cultura como resultado del encuentro o el encontronazo o la hibridación o la fusión de dos culturas y dos poblaciones categóricamente distintas. Sustituir conquista y mestizaje con otras categorías de análisis, con otros argumentos historiográficos, con una nueva visión de conjunto, no solo es deseable por razones académicas. También lo es porque de otro modo la colonialidad, o sea, el orden simbólico creado por la monarquía católica, seguirá estructurando la vida pública mexicana en el siglo XXI como lo ha hecho desde el siglo XVI. Permítanme, sin embargo, comenzar por el final de esta historia.
Creo que así será más fácil de mostrar la deformación conceptual, historiográfica y política que produce el uso de conquista para explicar el siglo XVI y de mestizaje para entender la demografía y la cultura novohispanas y mexicanas. El primer hecho de base es bien conocido. A fines del siglo XVIII, como lo indica lo que sobrevive del censo de 1790, más de 2/3 de la población novohispana estaba clasificada como india. Clasificada. En realidad la cosa es todavía más interesante. Con base en los sumarios de las provincias que sobreviven completos, resulta que los indios representaban el 69.2469 de la población de Alta California, Baja California, Guanajuato, Mérida, México, Nuevo México, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala. Si solo se consideran los territorios propiamente mesoamericanos de estos, el porcentaje se eleva hasta alcanzar el 75.33%. 75, 3/4 partes de la población. Especialmente respecto de su porción mesoamericana, debe decirse entonces, que Nueva España era, demográficamente hablando, un país de indios. Segundo hecho de base. A fines del siglo XVIII, las localidades españolas eran apenas un puñado. Grandes y ricas y lo que ustedes gusten, pero apenas un puñado insignificante si lo que buscamos es comprender la geografía humana del virreinato. Los mapas producidos por Dorothy Tank y su equipo hace unos años son más que elocuentes. Y no solo porque 4.493 repúblicas de indios son muchísimos más asentamientos que las ciudades, las villas y los pueblos donde tendía a concentrarse la población clasificada, e insisto en lo de clasificado, como española, mestiza, mulata y de otras castas. Es también que la inmensa mayoría de ellos, el 72% de esas repúblicas, se localizaba en las 6 jurisdicciones mesoamericanas en la que se juntaba el 75% de la población. Como sabemos, además, esos pueblos articulaban un régimen de tenencia de la tierra y las aguas, aunque más bien una infinidad de modos de organizar la propiedad que nunca pudo ser cabalmente codificado a la española, porque respondía a nociones de propiedad, trabajo, familia y persona de origen mesoamericano o aridoamericano, y eso que el derecho español antiguo regimental no era tan incompatible con las culturas indígenas como el derecho positivo de nuestro liberalismo. Especialmente respecto de su porción mesoamericana, debe decirse entonces, que Nueva España era, socioespacialmente hablando, un país de pueblos de indios. Tercer y último hecho de base. A fines del siglo XVIII, la célula de la agricultura mesoamericana seguía siendo la milpa, como lo fue antes de la irrupción europea, como de hecho siguió siéndolo hasta mediados del siglo XX. No conozco trabajos que hayan cuantificado la superficie agrícola novohispana, mucho menos qué tanto de ese espacio se dedicaba primordialmente al cultivo de las 3 hermanas. Pero creo que todo el mundo estará de acuerdo en que el cultivo de granos europeos, asiáticos, africanos o el monocultivo de maíz nunca desbancó a la milpa como la principal estructura agraria en Mesoamérica y las tierras reconquistadas para Mesoamérica a partir del siglo XVI. Si acaso solo en el norte novohispano la tecnología, los cultivos y el régimen laboral se distinguieron significativamente del complejo económico-social mesoamericano. Un ejemplo tomado al vuelo puede darnos una idea de la magnitud del fenómeno. A principios del siglo XIX, y esto lo tomo del libro de Eric Van Jong, Guadalajara recibía unas 30,000 fanegas de trigo anuales, mientras que las entradas de maíz eran de unas 80,000 fanegas al año. Esto quiere decir que incluso en una ciudad como la capital neogallega, tan española ella, tan revolucionada por la economía del mercado, el consumo de maíz era casi 3 veces más grande que el del cereal arquetípicamente europeo.
Especialmente respecto de su porción mesoamericana, debe decirse entonces, que Nueva España era, por su cultura material, un país de milpas. Viene luego a continuación una sección en la que discuto todas las objeciones y noto todas las objeciones, que se producían otras cosas, que la categoría indio no es un descriptor étnico, etcétera, etcétera. Es decir, como para matizar el tamañote de lo que acabo de decir. No pretendo decir que nada digno de consideración ocurriera entre el posclásico mesoamericano y la primera modernidad española. Lo que sí quiero decir es que mirado en conjunto y en la larga duración, hay que concluir que en vísperas de su destrucción, como desde mediados del siglo XVI, Nueva España fue fundamentalmente un país de indios, un país de pueblos y un país de milpas, cuyo tercio meridional concentraba todavía casi toda la población, casi todos los asentamientos, casi toda la producción y casi toda la riqueza. Es cierto que sobre esas estructuras se impuso un régimen colonial y una economía transatlántica, que conocemos bastante bien. Suponer, sin embargo, que ambos fenómenos definen el conjunto del espacio social y cultural novohispano es por lo menos un exceso metonímico, una ilusión óptica semejante a la que nos ha llevado a llamar Ciudad de los Palacios, a la capital novohispana, cuando la mayor parte de la masa edilicia de la Ciudad de México estaba constituida por casillas o jacales de adobe. Entendámonos, lo que busco es ponderar la importancia de las continuidades a la luz de las rupturas, no disminuir con simple ánimo iconoclasta la importancia de la expansión en América del mundo mediterráneo en la época de Felipe II y de su sacrosanto padre. Lo nuevo es evidente, es notable y se conoce desde hace mucho. Ha sido más estudiado y puede que mejor que aquello que sobrevivió, entre comillas gigantescas, a la conquista. Pero creo que no basta advertir la fuerza de la inercia civilizatoria mesoamericana o aridoamericana, o como suele hacerse, solazarse con la construcción de Nueva España. Necesitamos saber qué tan nueva y qué tan España era el país, particularmente en relación con lo que había antes y no se evaporó o destruyó o se hundió en el siglo XVI. Si trazamos de nuevo el arco de la historia colonial con base en estas consideraciones, esto es, si tramamos el devenir novohispano de modo que lo indígena se desplace de la periferia al centro y lo europeo se conciba como cáscara y no como carozo, estoy seguro que buena parte de los problemas derivados de usar la etiqueta conquista como clave analítica se revelarán como enredos causados menos por la mala calidad de las fuentes que provocados por el carácter falaz, o sea, engañoso y colonialista, o sea, eurocéntrico del relato maestro. Y aun si no se resolvieran del todo, la supresión de conquista nos ahorraría algunos de los malabares que hoy tenemos que hacer para, por ejemplo, reconciliar la megalomanía de los primeros conquistadores, el caballo de Santiago, el poder de las espadas, la pusilanimidad de Moctezuma, la destrucción total de Tenochtitlan, Tlatelolco, con lo que sabemos de la guerra en Yucatán hasta la década de 1540 o con lo que sabemos de las guerras llamadas chichimecas de la segunda mitad del siglo XVI. O sea, que la tecnología militar europea no decidió casi nada, que los pueblos indígenas no estaban derrotados de antemano, que los indios aliados fueron en realidad los protagonistas de las campañas que permitieron la entronización española. Y otro tanto puede decirse de los tropos que más tarde legitimaron el dominio colonial. A la luz de lo que sabemos sobre la Mixteca, Michoacán, el Bajío e incluso Nuevo México, es evidente que la amistad de Zempoala, la derrota de Tlaxcala, la entrevista de Cortés con Moctezuma y la sumisión de Texcoco tendrían que leerse de cabeza, como indicios de una negociación entre fuerzas políticas mucho menos desiguales de lo que sugieren las fuentes. No se piense, sin embargo, que la dificultad para interpretar los acontecimientos del siglo XVI es nada más consecuencia de la mala calidad de la documentación disponible. O sea, escrita en español muchos años después de los sucesos, por o para la administración imperial, casi siempre por hombres y no mujeres, etc.
En historia, los problemas de interpretación casi siempre provienen de los axiomas historiográficos que dan sentido a los papelitos, los cacharros y las ruinas. En una palabra, derivan de la metahistoria inscrita, encriptada en los cronotopos, que por eso son cronotopos, no simples etiquetas que designan los fenómenos. Por esa razón no estoy muy seguro que repensar la conquista como el seminario de Guy Rosat en Jalapa, pueda limitarse al análisis crítico del discurso, por más sistemático e incisivo que éste sea, ni tampoco que sea suficiente desenterrar y examinar la multitud de documentos escritos o pintados en idiomas americanos que se conservan en los archivos comunitarios, locales, nacionales e imperiales, para luego incorporar el punto de vista de las élites indígenas al gran relato. Pienso en efecto que hay que ir más allá de la crítica sistemática de las fuentes y la incorporación de otros conquistadores al relato. O más acá, en realidad, porque para comprender la lógica del concepto, su racismo inmanente, su eurocentrismo irremediable, hay que examinar cómo ha ido recubriéndose de significados que poco o nada tienen que ver con los combates, los arreglos, las sinergias, las confusiones y los accidentes sobre los que se construyó el orden colonial. Advertir, por ejemplo, el modo en que su enunciación funcionó como moneda de cambio para las élites indígenas en la época colonial y más tarde como arma de las élites mexicanas luego de que los revolucionarios de 1810 destruyeran la distinción tributaria. Pero en cualquier caso, siempre hay que tener presente que desde el siglo XVI, como escribe Eve Winter, conquista es un término que ha estado íntimamente ligado no solo con el hecho empírico de la derrota militar y del sometimiento, sino con un reclamo, con una demanda legal y moral, con un título legal para gobernar, ¿no? Bueno, ¿adivinaron ya de dónde viene este modo de centrarse en el concepto y desarmarlo? Pues sí, de la literatura histórica, antropológica y sociológica que más o menos a partir de los años 80 del siglo XX desmanteló con elegancia y gran sentido de la ironía el castillo de naipes de la mexicanidad mestiza. Aunque no solo esa historia del mestizaje, esa historiografía del mestizaje como análisis de la retórica liberal, pienso también en ese otro corpus que ha documentado la fabulosa inestabilidad de las categorías raciales en Nueva España y el Reino de Guatemala y el modo en que, no obstante su volatilidad, se emplearon para mantener a raya, o sea, dominada, a la mayoría de la población. Los estudios sobre el mestizaje, especialmente los que se han hecho para el siglo XX, no dejan dudas acerca de su carácter ideológico, como discurso legitimador que creó una máscara para el racismo y la concentración del poder en pocas manos. Por ello es un tanto frustrante que mestizaje siga empleándose para dar cuenta de las culturas y las poblaciones que no pueden asociarse inequívocamente con algunas de las civilizaciones que han contribuido a la configuración mexicana, ¿no? Lo es todavía más cuando la usamos para comprender Nueva España. En primeras, porque hablar de mestizaje en un lugar y en un tiempo con mestizos de carne y hueso naturaliza los rasgos biológicos o culturales que en realidad eran parte de una caracterización sociopolítica. Y en segundo término, lo que quizá es más grave, porque obliga a entender los intercambios, los aprendizajes, las yuxtaposiciones y los malos entendidos de manera esencialista y teleológica, como procesos que no podían sino producir esa tercera cultura material, política y simbólica que es la cultura mexicana. Ente sin historia, ente homogéneo, esencia pura. Con todo, poco lograremos si el abandono de las categorías del colonialismo no conduce eventualmente a la construcción de una nueva visión de conjunto de la coyuntura que hasta ahora hemos llamado conquista de México. La mala historia no desaparece cuando se la exhibe, solo se esfuma si se la reemplaza. Por ello necesitamos también elaborar un relato diferente, tan sincopado y caleidoscopio como se pueda, que sustituya al cuento eriático, interesado e inverosímil que conocemos. Una historia que sitúe a los españoles en el lugar que les corresponde, como fuerzas especiales, digamos,
y se enfoque más bien en la Guerra Civil de Texcoco, que a muchos nos parece la clave para entender cómo devino en guerra general el conflicto entre las dos triples alianzas nahuas del altiplano. Una historia que incorpora lo que Matthew Restall ha reflexionado sobre la entrevista del 19 de noviembre de 1519, o sea, 19 de noviembre en el calendario gregoriano, una historia que reconozca que no obstante la derrota militar, la doble ciudad anfibia no fue destruida en el verano de 1521, ni física, ni institucional, ni socialmente. Una historia que permita entender la imposición del orden colonial como una consecuencia imprevista de la guerra contra Tenochtitlan Tlatelolco, en lugar de seguir pensándola, la imposición, como necesaria o inevitable. Una historia, por lo tanto, que no se limite a los hechos de los españoles, ni se ocupe solo del centro del país, ni observe nada más los años 20 del siglo XVI. Una historia, en fin, que tenga muy presente que Ixtlilxóchitl fue Tlatoani de Texcoco entre 1516 y 1539, y de paso que explique por qué los españoles se establecieron luego de la batalla en Coyoacán y no en Texcoco y no en Tacuba, ¿no? Y bueno, eso es un poco como con lo que quería empezar. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Por favor, el doctor Sergio Quesada nos va a hablar ahorita de los mayas al tiempo de la llegada de Cortés a Yucatán. Bueno, en aras de la brevedad, le doy las gracias a Sergio Eduardo por la invitación, ¿sí?, para participar en esta reunión, en este coloquio, en estos 500 años de historia indígena. ¿Ahora sí? Bien. Bueno, es bien sabido que cuando Hernán Cortés dejó la isla de Cozumel a mediados de febrero de 1519 para emprender la conquista de Tenochtitlan, los mayas yucatecos vivían un lento y largo periodo de reacomodos políticos como resultado de la caída de Mayapán a mediados del siglo XV, fenómeno que se había prolongado por un conjunto de desastres, un conjunto sucesivo de desastres naturales y las guerras. Este proceso de recomposiciones no fue percibido por Cortés, como tampoco la tierra le debió resultar atractiva como para intentar conquistarla. Así su presencia fue totalmente marginal y sin ningún tipo de consecuencia, y después de una escala de varias semanas, partió con destino a Tenochtitlan. Francisco de Montejo, uno de los capitanes de Cortés, fue el que quedó prendado de Yucatán y en 1527 emprendió una prolongada conquista que culminó 2 décadas después. Los grandes reacomodos de la organización política de los mayas yucatecos que dieron como lugar al surgimiento de un conjunto de capitales políticas y administrativas, había iniciado en 1450 con la caída de Mayapán. Con el derrumbe de este centro político que aglutinaba todo el noreste de la península, la sociedad maya vivió, después de casi 2 siglos y medio de relativa estabilidad política bajo el dominio de Chichén Itzá, un prolongado periodo de inestabilidad e incertidumbre política. Pues la pirámide jerárquica de vínculos personales, construido en torno a los linajes de los grandes señores y señores, desde mediados del siglo XIII se desplomó, y tanto unos como otros no tuvieron la capacidad de tejer nuevos acuerdos para integrar una estructura política que, de alguna manera, centralizara la vida política de la sociedad maya y yucateca de las tierras bajas del norte de Yucatán, de la península. Con el derrumbe de Mayapán, los linajes integrados con más de 6 señores, incluyendo al gran señor, dieron muestra de debilidad y agotamiento, y las mallas de vínculos personales tejidas con sus señores a través de lazos de sangre entraron en un proceso de fragmentación, y los grandes señores, Ojalach-Winnicop, fueron incapaces de detener este fenómeno desgarrador, pues los señoríos,
como cuerpos políticos podían funcionar de manera autónoma e independiente de cualquier gran señor. En este contexto, las mallas de vínculos personales de los linajes comenzaron a dilacerarse cuando un sinnúmero de señores desconocidos, pero de diferentes linajes, con sus vasallos, emigraron hacia la base de la península. Un grupo se estableció en una región detrás de lo que es actualmente Campeche, mientras que otro se estableció en lo que es actualmente Belice. Y por las evidencias que se tienen, ninguno de estos señores aceptó subordinarse a otro señor. Así pues, su organización jerarquizada no fue más allá de los vínculos personales que cada señor tenía con sus vasallos. Por su parte, el linaje Canul se escindió. Unos señores emigraron para establecerse en el Petén, mientras que otros lo hicieron con dirección a la costa occidental de la península, y su gran señor se avecindó en Calquiní. Los grandes señores Xiu y Cupul, incapaces de mantener la cohesión de sus linajes, se dividieron. El primero lo hizo en 2, el segundo en 4, y cada nuevo grupo ascendió a uno de sus señores al rango de gran señor. Una rama de los Xiu se estableció en Mani, la otra en Calotmul. Por su parte, los Cupules indios, un gran señor se dirigió a Popolá, otro a Ecbalán, otro a Chichén, y 2 se establecieron en Saquilo, que es actualmente Valladolid. También el linaje Cocom se fracturó, mientras el único sobreviviente de la matanza de 1450 se estableció con sus vasallos y parientes en Tibolón, y más tarde con su linaje disminuido, pues 3 de sus señores se separaron, se trasladó a Sotuta. En otras palabras, el linaje como institución integradora estaba sumergida en una crisis de naturaleza política, y el poder de los grandes señores estaba siendo cuestionado por los señores porque resultaba evidente que el vínculo de sangre como lazo político no era garantía de protección y seguridad como para continuar como sus vasallos. De manera simultánea a este proceso fragmentador, los otros grandes señores también abandonaron Mayapán y fundaron sus nuevas capitales, cuya jurisdicción quedó delimitada por la existencia o no de señores que participaban de los lazos de asociación. Así pues, el poder de las capitales se sustentaron en los vínculos de asociación personal que pudieron establecer sus grandes señores con los señores o caciques. Una vez establecidos en sus capitales, a lo largo del último tercio del siglo XV, los grandes señores iniciaron la tarea de rehacer sus vínculos políticos con los señores con el fin de formar e incorporar a sus capitales una mayor cantidad de señoríos. Esta tarea no resultó fácil porque los señores estaban en desbandada por la crisis de los linajes y los jefes familiares se desplazaban constantemente por los montes, dado el ambiente de inseguridad e intranquilidad. En primer lugar, por el temor a ser capturados durante las guerras en las que se enfrascaron los grandes señores y señores mayas. El miedo no era infundado. Durante los enfrentamientos, muchos indígenas eran apresados para ser vendidos y si era noble, no escapaba del sacrificio. En segundo, porque un conjunto de desastres asolaron las tierras bajas del norte de Yucatán. En 1470, severas precipitaciones pluviales destruyeron las cosechas. Entre 1480 y 1500, una epidemia cuya sintomatología eran unas calenturas pestilenciales que duraban 24 horas y después de cesadas se hinchaban los enfermos y reventaban de gusanos, diezmó a la población. Aquí, aunque es posterior, finalmente alrededor de la segunda década del siglo XVI, la gran epidemia de viruela que arrasó a los indígenas del centro de México se extendió por Yucatán. En ese contexto de crisis políticas, agrícola y demográfica, cientos de jefes de familiares con sus parentelas huyeron en busca de resguardo si había guerra o alimentos si había hambruna, y se establecieron en otras unidades residenciales o bien fundaron nuevas en tanto amainaban los tiempos de inseguridad e incertidumbre. Unos se establecieron definitivamente, mientras que otros regresaron a sus unidades residenciales originales. La radicación
fuese temporal o permanente, innumerables jefes familiares se dieron a la tarea de encontrar, en medio de la desbandada de los señores, quienes les brindara cobijo y protección. Durante estos tiempos turbulentos, las mallas de vínculos personales entre señores y sus vasallos estuvieron en constantes recomposiciones, pues los vínculos no eran ni vitalicios ni hereditarios. Los señores también fueron presa de la incertidumbre política y vieron en unos casos crecer sus señoríos y en otros quedar disminuidos e incluso desaparecer. Los señores, bataps o caciques, como les llamaban los españoles, que sobrevivieron, tomaron decisiones políticas distintas. Un sinnúmero de todos los linajes, por desconfianza o simplemente por conveniencia, se mantuvieron independientes y se dieron a la tarea de consolidar sus señoríos con los jefes familiares que, en medio de los desplazamientos, los reconocían como señores. Otros señores optaron por continuar vinculados políticamente a través de los lazos de sangre con su gran señor. Otros, tuviesen o no un gran señor, aceptaron ser vasallos de un gran señor de linaje distinto. Si bien los linajes con más de 6 señores se fracturaron y sus grandes señores demostraron debilidad para mantener, a través de los vínculos de sangre, lazos políticos con sus señores, también es cierto que tanto unos como otros, ante la adversidad de las circunstancias, comenzaron a utilizar mecanismos propiamente políticos, independientes del linaje de adscripción, para formar y consolidar su poder, el poder de su capital, y de esta forma impedir la total fragmentación política de las tierras del norte de Yucatán. La fragmentada historia del linaje Xiu provee de indicios para conocer cómo los grandes señores y los señores anudaron vínculos políticos con otros linajes. En algún momento del segundo cuarto del siglo XVI, Ixcahualxiu, hija de Atzulub-Xiu, descendiente de Axchupan, el fundador de Maní como capital, contrajo nupcias con un miembro del linaje Pacap, gobernante de los señoríos de Xuxcap, Oxcutzcap y Muna. Cuando los españoles llegaron a Yucatán, el dominio de Ajmochanxiu, el gran señor, se extendía a 7 señores de su linaje, por alianza matrimonial con el señor de Muna y posiblemente por conquista, reconocimiento o protección con otros 7 señores, 2 del linaje Che, 1 de los linajes Cu, Nahuatl, Uz, Uluac, Chan, respectivamente. Con las crisis de los linajes, el poder de los Calachihuiní quedó cuestionado. Su capacidad para brindar protección y seguridad a sus caciques tenía la impronta de la debilidad y a duras penas pudieron con algunos de sus antiguos vasallos organizar sus dominios. Por ejemplo, al tiempo de la invasión española, el linaje Canul estaba integrado por 26 señores y su gran señor con capital en Calquiní, pero carente de fuerza política, solo había podido avasallar a 2 señores de su linaje, y con un señor Eguán y un señor Tayú. Los otros 22 eran independientes y uno era vasallo de Nachicocom. Un fenómeno similar aconteció con el linaje Cupul. Los casos de los linajes Pech y Chel constituyen una verdadera excepción. Cuando los españoles llegaron a Yucatán, el primer linaje gobernaba 31 señoríos, y su gran señor, a través del vínculo de sangre, prácticamente había frenado la desbandada de sus señores, pues su sucesor, Nahum Pech, había logrado organizar el dominio de su capital de Motul con 28 señores, de los cuales 24 eran de su linaje, y los restantes, 2 pertenecían al linaje Canché, uno a Lochte y otro a Lec. Los otros 7 señores Pech que se separaron, 2 eran vasallos de Namoshel, el gran señor de Tzitzantún, uno de Nachicocón, gran señor de Sotuta, y los otros 4 permanecían independientes. Namoshel era el gran señor de Tzitzantún y tenía un linaje integrado con otros 3 señores, y a través de alianzas políticas o matrimoniales, guerra o simplemente reconocimiento, al tiempo de la conquista tenía como vasallos a 28 señores, de los cuales 20 eran de linajes distintos. De una u otra manera, cuando Cortés llegó a la península de Yucatán, existían por un lado un sinnúmero de señores que habían logrado escapar del vasallaje de los grandes señores y permanecían independientes. En términos espaciales,
Estos señoríos ocuparon las regiones que estaban todas ubicadas detrás de Campeche y el Petén, y el rincón noroccidental de las tierras bajas del norte de Yucatán. Por el otro, habían 18 grandes señores que con sus señores de su linaje y de otros habían logrado integrar un tejido más reducido de diversos vínculos políticos para formar sus respectivos dominios. Esta era la situación que se encontró Cortés. Muchas gracias. ¿Está funcionando? Sí. Gracias, Sergio. Y a continuación nos va a platicar María Castañeda de la Paz, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, sobre Moctezuma Xocoyotzin y la Translatio Imperii. Muchísimas gracias. A ver, me voy a colocar el tiempo. Ponlo, porfa. Yo ahora mismo aquí con todo esto no puedo. Sí, gracias. Ahí, ¿no? Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos el equipo que ha hecho posible este evento, por la invitación y a todos los asistentes del día de hoy. Parte del trabajo que voy a presentar, algunas cosas las tengo publicadas, otras en prensa y otras las sigo trabajando. Voy a empezar con una parte que precisamente tengo en prensa y que trabajo con el doctor Miguel Luque Talaván de la Universidad Complutense. Como bien señaló Jacques Le Goff, la Translatio Imperii es un concepto de origen medieval que proviene de la palabra translación o translación, del latín translatio, que es la acción o efecto de trasladar de lugar a alguien o algo. En este tiempo, en el medievo, el tema principal de la historia profana fue el de la transferencia del poder de Oriente Bizancio, herederos de Roma, a Occidente, aunque no solo la transferencia del poder, sino también de la cultura grecolatina. Prueba de esta transferencia del poder la tenemos en numerosos y destacados autores medievales que reivindicaron para sus respectivas naciones esa herencia llena de prestigio y altamente rentable, al menos desde el punto de vista político. Otón de Frisinga, del Sacro Imperio Romano Germánico, decía, por ejemplo, que el poder supremo había pasado de Roma a los griegos, de los griegos a los francos, de los francos a los lombardos y de los lombardos a los germanos. Y lo mismo hicieron Chrétien de Troyes para Francia, Ricardo de Bury para Inglaterra y Orderic Vital para Normandía. La finalidad era buscar una continuidad con el pasado sobre el que sustentar su legitimidad. Ahora bien, la traslación más representativa fue la del Imperio Romano, fundado por Augusto en el año 27 de nuestra era, cuando tras la caída de Roma, varios estados europeos se disputaron a lo largo de los siglos la herencia de dicho legado, el Imperio Bizantino, el Sacro Romano Imperio, el Imperio Ruso, etc. Uno de esos ejemplos más señeros de la traslación imperii fue la coronación de Carlomagno en Roma en el año 800. Durante la misma, el Papa León III trasladó el Imperio Romano de Occidente al soberano franco, fundamentando su actuación en la donación del imperio o Donatio Constantini que Constantino I el Grande había hecho al Papa Silvestre I. Un asunto de suma trascendencia porque, como señalan autores como Lacarra y de Miguel, de esta coronación nació la idea de que era únicamente el Papa el que otorgaba el estatus de emperador a los soberanos y el único que les daba lo que les era legítimo poseer. Esta donatio fue, sin embargo, cuestionada por autores de prestigio y más recientemente por Valdeón Baruch, a pesar de que su carácter apócrifo ya fue demostrado en 1540 por el humanista Lorenzo Valla. Sin embargo, y a pesar de todo, dicha donatio siguió siendo utilizada por sus defensores como una prueba de que desde la época de Carlomagno la autoridad imperial derivaba de la papal.
Llegamos hacia el periodo de conquista, cuando varios territorios fueron incorporados a la monarquía hispánica. Al respecto, David Day lanzó una interesante pregunta. ¿Qué mecanismos emplea una sociedad que se traslada a la tierra de otra para hacer suya aquel suelo? Desde luego, la cuestión jurídica sobre en quién recaía la autoridad de las nuevas tierras recién incorporadas a la monarquía hispánica se planteó desde los primeros momentos. Como sabemos, el Papa Alejandro VI había investido a los reyes católicos en el dominio de las mismas, señalando que dicha autoridad recaía en los monarcas españoles en función de su misión evangelizadora, la cual había sido encomendada por la Iglesia. No obstante, según las 7 partidas, para poder adquirir el señorío legítimo de un reino, existían 4 posibles formas: la herencia, el pacto o elección, el matrimonio y la concesión imperial o concesión pontificia. Sobre esta última, la ley decía que era por otorgamiento del Papa o del emperador cuando alguno de ellos hace reyes en aquellas tierras, en que tienen derecho a hacerlo, y los que ganan los reinos en alguna de las maneras que antes dijimos son dichos verdaderamente reyes. Al respecto, Fray Bartolomé de las Casas decía que para que nuestros reyes adquieran el sumo principado de las Indias válida y rectamente, esto es, sin injuria, necesariamente se requiere que intervenga el consentimiento de los reyes y de los pueblos, y que también consientan la institución o donación hecha por el Papa a nuestros reyes. Una tesis que tuvo su refrendo definitivo en la Junta de Valladolid de 1542, en la que participaron el padre Victoria y el padre de las Casas, y que llevó a Weckmann a decir que la Translatio Imperii, efectuada en el año 800 por Carlomagno, de los bizantinos a los germanos, se repitió en el siglo XVI, pero esta vez de los germanos a la América española. Ahora bien, como Manzano nos señalaba, en esta concepción de los reinos de las Indias quedaba, sin embargo, a salvo el señorío autóctono, tal y como defendía el padre Francisco de Victoria y el padre de las Casas. Aunque para algún autor la intención de Francisco de Victoria era que el rey de Castilla tuviera el mismo rango que el sacro emperador romano, en virtud de la misión espiritual que había recibido por medio de las bulas alejandrinas, motivo por el cual sus príncipes y vasallos serían los caciques. Es decir, y en palabras de Weckmann, nuevamente, que los monarcas españoles se convirtieran en legítimos gobernantes de los indios. Pero a decir de Manzano, para que los reyes católicos y sus descendientes tuvieran el principado sumo de las Indias válida y rectamente, no solo era necesario el consentimiento de los reyes y de los pueblos, también debía de gozar de la donación de que el Papa había hecho a los reyes. O sea, era fundamental que para completar la autoridad apostólica ya obtenida, también consiguieran la jurisdicción o potestad civil que solo pertenecía a los señores naturales. Lógicamente, la cesión que Moctezuma Xocoyotzin hizo de su imperio, registrada en la segunda carta de Cortés, encajaba muy bien en las discusiones de entonces, y sobre ello es precisamente de lo que voy a hablar a continuación, a partir de una nueva relectura de las fuentes y lo que se ha escrito al respecto por parte de otros colegas, trabajo que en ocasiones he realizado también con el doctor Michel Audek, aquí presente. El tema de la cesión del imperio por parte de Moctezuma sigue generando mucha controversia y las opiniones están muy polarizadas. Por un lado, tenemos aquellos investigadores para quienes Cortés se inventó todo, o al menos el contenido del discurso de Moctezuma, debido a que es un hecho histórico excepcional que un soberano entregue su imperio sin resistencia como lo hizo Moctezuma. Por el otro lado, los que concluyen que no hay ninguna razón en dudar del relato que Moctezuma le contó a Cortés y tampoco de su contenido, aunque ante un acto tan inaudito, muchos autores hayan tratado de justificar la decisión del Huey Tlatoani diciendo que la cesión fue un ardid para zafarse de los españoles, como sostenía, por ejemplo, Antonio de Solís, o que dicha cesión fue una interpretación equivocada, posiblemente malintencionada, de las normas diplomáticas nahuas de cortesía y diplomacia, como sostenía John Eliot. Sin embargo, tras volver a examinar varias crónicas del periodo de la conquista o que se remiten a ese tiempo, mi intención es presentarles cómo veo yo este asunto y los argumentos en los que baso mi propuesta. Para empezar, quiero traer a colación la descripción que hizo el conquistador Francisco de Aguilar acerca de Moctezuma, como un hombre astuto, sagaz,
prudente, sabio, experto, algo áspero al hablar y muy determinado, como creo que todos los que esperaríamos de un gobernante de la talla de Moctezuma. Sin embargo, no podemos pasar por alto la semblanza que dio alguien que también lo conoció, pues en mi opinión es la que marcaría el curso de la historia. Y me refiero a Bernal Díaz del Castillo, quien se refirió a él como una persona sumamente devota. Si bien es cierto que las fuentes nos hablan de varios augurios o agüeros que fueron interpretados como señales funestas que vaticinaban días aciagos, es difícil creer que estos tuvieran un valor negativo a priori, o sea, en el momento de su registro, pues en el arte de la mántica, o sea, de la adivinación, estaba precisamente la lectura positiva o negativa que podía realizarse del fenómeno, lo que explica que Moctezuma se viera consultando permanentemente a sus especialistas ante fenómenos sobrenaturales o extraños. Sin embargo, es importante entender que no estamos frente a una sociedad supersticiosa, la mexica, frente a una racional y calculadora, la española, pues la superstición y la hechicería estaba todavía muy arraigada en la cultura popular española, a pesar de los esfuerzos de la Iglesia por erradicarla. El propio Díaz del Castillo hablaba de un soldado que iba en su compañía, que llevaba consigo un librito con cifras y rayas a través de los cuales no había dejado de hacer pronósticos sobre las batallas. Con esto quiero decir que la adivinación ha formado parte de todas las sociedades a través del tiempo y del espacio, incluida la española, aunque como es natural, siempre ha habido personas que creen más o menos en su poder. Como se extrae de las fuentes, Moctezuma fue una de ellas, y Díaz del Castillo también lo discurrió a partir de lo que observó y oyó, de ahí que resaltara la devoción de Moctezuma. También lo discurrió a partir de lo que observó y oyó, de ahí que resaltara esta devoción. Pero ese fervor hay que entenderlo en un contexto más amplio, pues de todos es sabido que la sociedad mexica, como las demás sociedades mesoamericanas, eran sumamente religiosas. Y aunque en Mesoamérica no existía un dogma religioso establecido por medio de una institución, como fue en el caso del catolicismo en Europa, es poco probable que alguien cuestionara la existencia de los dioses y su control sobre los sucesos del mundo. Dicho esto, regresemos a Moctezuma, cuya ambivalente postura ante los españoles siempre ha sido muy controvertida. Como Cortés señala en su segunda carta de relación, a medida que avanzaba hacia Tenochtitlan, Moctezuma le enviaba comitivas con regalos y misivas en las que le manifestaba su deseo de ser vasallo del monarca español y amigo suyo. El conquistador Francisco de Aguilar dice, sin embargo, que en más de una ocasión le advirtieron que el ejército de Moctezuma estaba al acecho en el camino hacia Tenochtitlan para matar a los españoles, al mismo tiempo que el Tlatoani Tenochca le hacía llegar regalos acompañados de mensajes para persuadirlos en su plan de seguir adelante. Como estamos viendo ahí en la imagen del Códice Mexicanus, en la parte inferior del recuadro de las cronologías, todos esos elementos son parte de esos regalos. Ahora bien, ante el hecho de que esos ejércitos nunca lo atacaran y que esos requerimientos fueran acompañados de ricos regalos, lo único que hicieron fue acrecentar los deseos de Cortés de ir hacia el encuentro con Moctezuma, como ya observaron historiadores, Graulich, por ejemplo, y el propio Eliot. John Eliot es uno de los autores que ha cuestionado la pasividad de Moctezuma mientras los españoles avanzaban a Tenochtitlan, manifestando que nunca podremos pronunciarnos con certeza sobre su conducta por lo fragmentario de la evidencia, subrayando que una de las explicaciones más dramáticas que se ha dado para justificar esa actitud y la conquista de México ha sido que Moctezuma identificara a Cortés con Quetzalcóatl. Es decir, el líder y héroe cultural que abandonó la legendaria Tula para dirigirse a la costa del Golfo acompañado de su pueblo, los toltecas, y que en el camino fue dejando y poblando algunos lugares hasta desaparecer por el oriente, el mar, no antes sin prometer que regresaría. Y si bien es cierto que ninguno de los conquistadores que oyeron hablar de este relato se refirió a Quetzalcóatl por su nombre, el hecho de que los informantes de Sahagún identificaran a ese líder con Quetzalcóatl no parece que fuera porque les ayudaba a entender la pasividad de Moctezuma, como Eliot sostuvo, sino porque para ellos, en mi opinión, esa historia era de sobra conocida. Trataré de explicar aquí mi postura.
Si comparamos las fuentes españolas con las fuentes indígenas que fueron escritas algunos años más tarde, nos daremos cuenta de que los españoles no percibieron que Moctezuma también empleó otras tácticas afines a un señor sumamente creyente y devoto para impedir el avance de las huestes españolas. Me refiero al envío de comitivas que iban y venían, las cuales estaban conformadas por sátrapas, adivinos, agoreros, encantadores y nigrománticos, como Sagún se refirió a los diferentes sacerdotes del estamento religioso, para que, entre comillas, mirase si podían hacer contra ellos algún encantamiento o hechicería para que enfermasen o muriesen o se volviesen. Para Moctezuma, sin embargo, debió ser desconcertante constatar cómo los españoles eran inmunes al poder de sus sacerdotes. A partir de ahí, no me parece inverosímil que ya estuviera sopesando si el recién llegado era no Quetzalcóatl, como generalmente se dice, sino su emisario. Lo anterior llevaría implícita una serie de cuestiones. Si el Tlatoani Tenochca era tan ferviente como lo describen algunas fuentes, es importante entender que una de las características de las personas fervorosas en su convicción acerca de la existencia de Dios y de sus designios, de esas personas es su convención, acerca de la existencia de Dios y de sus designios. De ahí que el peso de ese fervor sea el que las lleve a cumplir el plan de su Dios, aunque el precio que tengan que pagar por ello sea demasiado alto. Por ello, las cavilaciones de Moctezuma no me resultan disparatadas. Lo anterior cobra más sentido a partir de un pasaje de la obra de Bernal Díaz del Castillo, donde se dice que la primera vez que los españoles se encontraron con un emisario de Moctezuma fue en San Juan de Ulúa. Este venía cargado de presentes para Cortés, motivo por el cual el conquistador hizo lo mismo y devolvió al emisario con regalos para Moctezuma, mandándole decir que venía en nombre de Carlos V, el mayor señor que hay en el mundo. Lo importante de este relato radica en que antes de marcharse, al emisario le llamó la atención el casco medio dorado y mohoso de uno de los soldados, el cual solicitó ver porque, entre comillas, parecía a uno que ellos tenían que les había dejado sus antepasados y linaje de donde venían, lo cual tenían puesto a su dios Huitzilopochtli, y que su señor Moctezuma se holgaría de verlo, cierro comillas. A decir del cronista, cuando el Tlatoani Tenochca lo examinó, abro comillas, tuvo, por cierto, que éramos de los que le habían dicho sus antepasados que vendrían a señorear esta tierra, cierro comillas. Tal revelación explica que la actitud de Moctezuma cambiara diametralmente a partir de ese momento, pues implicaba que Quetzalcóatl volvía para gobernar la tierra, aunque como ya he dicho y luego veremos, para él Cortés fue siempre su emisario y no Quetzalcóatl propiamente dicho. Consecuentemente, permite entender que Moctezuma se viera obligado a enviar nuevamente a sus embajadores ante Cortés, en esta ocasión con dádivas de otra envergadura. Entre esos presentes había 2 discos de tamaño de la rueda de una carreta, uno de oro, otro de plata, el ya referido casco, ahora lleno de cuentas de oro, joyas de ese preciado metal, plumas preciosas y varios penachos, entre los que había uno de oro y ricas plumas verdes, identificado como el Quetzalpazatli o penacho de Quetzalcóatl. Cortés hizo lo propio y en señal de agradecimiento envió a Moctezuma más regalos, pidiéndole al emisario que le transmitiera su afán por ir a hablar con Moctezuma. Pero el empeño del conquistador por ir a verlo a Tenochtitlan lo tenía desesperado. Tanto es así que Díaz del Castillo dice que después le contaron que Moctezuma no dejó de hacer sacrificios a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca con el fin de obtener una respuesta acerca de cómo proceder ante esta situación. Según el cronista, los dioses le ordenaron que no escuchase más a Cortés, ni lo que le mandaba pedir, para lo cual el emisario tuvo que regresar nuevamente e indicarle al conquistador que por deseo de su señor le rogaba que no enviase más misivas ni insistiera en ir a verlo, cortando de esta manera cualquier comunicación. Este cambio de actitud de Moctezuma se explica si entendemos que, con aquellos regalos, el güey Tlatoani consideraba que le regresaba a Quetzalcóatl lo que era suyo a través de Cortés, pues de antemano sabía que si lo dejaba entrar en la ciudad, estaría obligado a devolverle su trono, de ahí su reticencia en la fuente todo el tiempo de dejarlo entrar en Tenochtitlan. No obstante, y a pesar de sus esfuerzos para impedir la llegada de Cortés a Tenochtitlan, Moctezuma acabó rendido ante la tenacidad del conquistador.
inmune a los conjuros de sus sacerdotes. Para entonces es razonable pensar que la identidad de los recién llegados y su vínculo con Quetzalcóatl estaba más que probada. Si no, ¿cómo explicar que Moctezuma recibiera a Cortés con todos los honores? Lo describen varias fuentes, ¿no?, del siglo XVI. Lo que sucedió poco después cambiaría el curso de la historia. Me refiero al momento en el que Moctezuma trajo a colación el relato de Quetzalcóatl, el mismo que Díaz del Castillo oyó tiempo atrás a través del emisario del Tlatoani. En mi opinión, Moctezuma lo trajo a relucir como un último y desesperado intento por confirmar la identidad del conquistador por las graves consecuencias que tendría el paso que estaba a punto de dar. Lo anterior se infiere del propio Moctezuma cuando le da a entender a Cortés que había estado indagando y consultado las antiguas escrituras, o sea, los códices, las cuales esas escrituras certificaban que ni él ni su pueblo eran naturales de Tenochtitlan, sino que habían sido llevados hasta allí desde una tierra lejana, guiados por un señor que se marchó con la promesa de regresar, aunque cuando lo hizo la gente ya no se quiso volver con él ni reconocerlo como a su señor, razón por la que volvió a irse. No cabe duda de que Cortés percibió las ventajas de este relato, motivo por el cual escribió solícito a Carlos V para informarle que satisfizo al Tlatoani en lo que convenía, abro comillas, en especial en hacerle creer que vuestra majestad era a quien ellos esperaban, cierro comillas. En su modo de ver el mundo, el siguiente paso fue convocar a los señores bajo su sujeción para ordenarles que tuvieran y obedecieran al nuevo rey como su señor y a Cortés como su capitán o enviado. Por ende, solicitarles que les entregaran todos los tributos y servicios que antes le daban a él, rogándoles que se sometieran, como él también hacía, como sus leales vasallos y dieran cumplimiento a todo lo que por su real nombre les mandaba. Un acto por medio del cual Moctezuma Xocoyotzin cedía o trasladaba su imperio a Carlos V por medio de Cortés, el cual engranó perfectamente dentro del concepto medieval de translatio imperi y permitió que con el tiempo los monarcas españoles se proclamaran los sucesores de todos los imperios del mundo antiguo, incluido el mexica. Como antes dije, para muchos historiadores este acto ha sido motivo de arduo debate. No cabe duda de que resulta sumamente insólito que un gobernante de la talla de Moctezuma hiciera entrega de su reino sin poner la más absoluta resistencia. Sin embargo, como ya expliqué, en materia religiosa, algunas personas tienen una convicción tan grande que pueden llegar a cumplir los designios divinos a pesar de sus graves y altos costes. En mi opinión, Moctezuma fue una de ellas, como parece corroborar la lógica y coherencia en la cadena de algunos de los eventos que aquí he narrado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Ahora le pasamos a Raquel Huereca, de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de Lina. Nos hablará de la conquista de la Sierra Norte de Oaxaca a través del lienzo de Analco. ¿Vienes acá? Sí. Muchas gracias. Ay, qué cosa tan bonita. Muy buenos días a todos. Agradezco nuevamente la invitación por parte de Sergio y al Colegio de México por recibirnos con tanta hospitalidad. Yo voy a hablar de los resultados parciales de un proyecto que he estado desarrollando que versa justamente sobre el lienzo de Analco, que es este que ustedes ven aquí. Me voy a ir muy rápido porque, bueno, evidentemente es un documento espectacular en muchos sentidos. Algunos de los datos técnicos del lienzo los tenemos aquí. Es un documento indígena de manufactura indígena que pertenece a la colección de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Mide casi 2,5 metros de largo por 1,80 de alto y fue producido en el barrio de Nuestra Señora de los Remedios de Analco. Es un barrio indígena establecido a las afueras de San Ildefonso de Villa Alta. Ha sido fechado hacia el siglo XVI.
segunda mitad del siglo XVI, de hecho, pero en 1969 llegó a la colección de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Se trata también de un lienzo de carácter cartográfico e histórico porque nos narra una historia anclada en una región geográfica. Y justamente es esta la región a la que refiere los sucesos relatados en el lienzo de Analco, la Sierra Norte de Oaxaca, y muy particularmente centra su narrativa en el pueblo de San Ildefonso, Villa Alta. Por aquí una imagen de satélite que nos da una idea mucho más certera de la geografía de esta región. Distintos autores han señalado que una de las problemáticas principales para abordar la historia de este lienzo es que carece de glosas y, en segundo lugar, carece de glifos, tanto topónimos como antropónimos que nos permitan identificar cuáles son los lugares que se encuentran aquí. Es, junto con el lienzo de Tlaxcala y el lienzo de Cuauhquecholan, una de las fuentes indígenas más importantes para establecer la retórica de los indios conquistadores, es decir, indígenas que están reivindicando en el siglo XVI su papel como aliados de los españoles en los distintos procesos de conquista. Los actores en este lienzo, los actores principales son tres. El primero de ellos, los nahuas, que son los productores de este lienzo, que llegan como aliados de los españoles a la Sierra de los Zapotecas en el siglo XVI, a partir de 1522, en las distintas campañas de conquista. Y una vez que se logra la fundación de una primera villa española, van a establecerse en las inmediaciones de esta villa, en las inmediaciones de Villa Alta. El segundo actor, los españoles, que aparecen representados con las armas y las típicas de la época, la armadura de placas, el yelmo, encontramos arcabuces, ballestas, espadas. Algunos de estos contingentes aparecen montados a caballo. Y estos dos actores, españoles e indígenas nahuas, van a trabajar de manera conjunta en el sometimiento de los bárbaros zapotecos de la región. Y digo bárbaros entre comillas porque van a ser pintados como hombres semidesnudos, descalzos, con el cabello largo, a diferencia de los hombres calzados y vestidos nahuas, y portando estas largas lanzas que ya describe Bernal Díaz del Castillo en su Historia Verdadera. Por supuesto, son estos indígenas locales, zapotecos y mijes. En realidad, el lienzo no distingue entre ambos grupos, los representa de la misma manera, pero van a ser estos grupos los que vivan el cruento proceso de conquista de la región y, por supuesto, también las diversas acciones punitivas y represivas en los intentos de alzamiento y de expulsión de los españoles. Esclavitud, aperreamientos, ahorcamientos son narrados de manera visual en este lienzo y de una manera también muy, muy vívida. Ahora bien, ya decía yo que una de sus características es que carece de glosas y de glifos que nos permitan identificar los lugares. Más aún, no tiene una orientación única, las escenas están orientadas hacia distintos puntos cardinales, lo que ha llevado a investigadores como Viola Koenig a proponer que el lienzo se desplegaba sobre el piso, también por sus dimensiones, y que existía un especialista que conocía la historia del lienzo, se caminaba alrededor del lienzo y se iban narrando las distintas escenas que configuraban o que hablaban de los orígenes y el establecimiento de este pueblo en la región. Sabemos sí que está centrada la narrativa en el pueblo de Villa Alta, la villa fundada por los españoles en 1526-1527. Sabemos la distribución es muy parecida a la distribución actual de la villa, aparecen representadas por un lado la iglesia, del lado oeste de la villa tenemos la aparición del barrio de Analco también, tenemos la representación de la iglesia, de las casas del cabildo, algunas escenas de evangelización que se llevan a cabo en las afueras de la villa. Y esto nos permite la ubicación de Villa Alta, la ubicación al oeste del barrio de Analco y la identificación de uno de los pocos sitios que se pueden identificar con certeza, que es Tiltepec, Tlili, Negro, Tepec, Cerro. La región de Tiltepec nos permite ubicar al lienzo con esta orientación hacia el norte, que es como se las he estado mostrando. Ahora bien, ¿qué hacer o cómo trabajar para la identificación de los lugares? Yo en este proyecto justamente me propuse ir más allá de la descripción general del mensaje, que es justamente, es muy evidente que el lienzo está intentando mostrar
la alianza entre estos, o la actuación conjunta de estos indígenas nahuas junto con los españoles para el sometimiento de la sierra. Sin embargo, parte de mi propuesta es identificar con mucho mayor precisión algunos de los espacios representados en el lienzo y con ello también identificar algunas de las imágenes que aparecen aquí. Una de las claves más importantes ha sido identificar o tiene que ver con los cerros en este lienzo. Ya se ha hablado en general de que la representación de una gran cantidad de cerros en el lienzo hace referencia a la agreste geografía de la sierra. Sin embargo, mi propuesta es que más bien se trata de señoríos indígenas, es decir, no son cerros al azar. Si ustedes observan el fondo del lienzo, podrán ver que está surcado por líneas onduladas en todo el fondo. Eso sí sería una representación muy abstracta de la geografía. Sin embargo, la representación individual de estos cerros nos hablaría en realidad de asentamientos humanos y en concreto señoríos. De los 78 cerros que aparecen representados en el lienzo, 65 están asociados a edificaciones humanas. Algunos una casa, 25, otros tantos aparecen con 2 casas, unos más con 3, 4, hasta 8 casas, lo cual nos hablaría de las dimensiones o de la importancia que tenían estos señoríos al momento del contacto. Justamente a partir de esta propuesta de que estamos hablando de señoríos específicos, la idea ha sido entonces identificar cuáles son justamente esos señoríos. Algunas de las claves, y les voy a platicar de manera muy rápida la metodología, los elementos con los que he contado para realizar esta primera propuesta. Por un lado, un elemento geográfico indispensable que son los ríos, que por suerte en esta región han tenido pocas alteraciones en su curso, que han resultado fundamentales para ubicar los espacios. Por otro lado, también la información que contamos con los tempranos procesos de congregación que se viven en el siglo XVI, a partir de fuentes como Burgoa, pero también de estudios etnohistóricos como el de John Chance, que han señalado, por ejemplo, que en el caso de la región Mije hay muy poco éxito en el proceso de congregaciones. De hecho, de acuerdo con Burgoa, no se aplicó. A pesar de que fue ordenado, se suspendió en 1600, mientras que hacia la región Vijana y Nechitza tendríamos un mayor impacto de este proceso. De manera prominente también figuran la ubicación de los caminos y de manera muy particular los puentes, porque en el caso de los puentes vamos a ver han tenido una enorme continuidad en su ubicación. Y bueno, vayamos por los ríos. Ya Viola Koenig, que es la investigadora que publicó por primera vez imágenes de alta calidad de lienzo, ella ya había señalado en su estudio de la década de 1990 que en el lienzo la distribución de los ríos guardaba una enorme similitud con esto que vemos en el mapa de la Vicaría de Villa Alta. Es un mapa elaborado en 1705 y publicado por primera vez por Ernesto Lemois. Sin embargo, lo que encontramos es que efectivamente los ríos en el lienzo no solo guardan una estrecha relación con esto que aparece en el mapa de 1705, sino con la ubicación de los cerros en la geografía, digamos, real. Por aquí, si los resaltamos, podemos verlo mucho mejor. No aparecen todos, digamos, estos serían los ríos más importantes en la región. Sin embargo, en el lienzo de manera sobresaliente falta el río Solaga. Serían estos los ríos que aparecen representados en el lienzo de Analco. Uno puede hacer, gracias a la tecnología, uno puede hacer esto sin ser arrestado, dibujar sobre el lienzo. Incluso podríamos superponerlos para ver que de manera aproximada, digamos, no se trata de una representación exacta porque es cierto que se está adaptando la narrativa al formato del lienzo, se está en algunos casos alterando de manera importante la ubicación de algunos sitios, pero sí podemos ver que hay una correspondencia aproximada entre los ríos representados en el lienzo y los ríos en la geografía real. Contamos también, otro de los materiales que han sido fundamentales es que este mapa de la Vicaría de Villalta de 1705 pertenece a un conjunto de 5 mapas que refieren también a regiones representadas en el lienzo. Uno de ellos, el mapa de la Vicaría de Cajonos, el mapa de la Vicaría de Choapa, el mapa de la Vicaría de Totontepec, que refieren a espacios que corresponderían de manera aproximada a estas regiones en el lienzo de Analco. En el caso de los mapas de 1705, no se señala el nombre de los ríos, pero sí de manera específica el nombre de los asentamientos indígenas, convertidos ya sea en parroquias o en visitas.
De manera importante también, bueno, en este caso vemos el ejemplo de la Vicaría de Totontepec, en el que vemos la distribución del río que coincide de manera bastante cercana con lo que encontramos en el lienzo de Analco y en el mapa de la Vicaría de 1705. Incluso no solo aparece, digamos, son muy similares en la distribución del espacio, sino incluso de los puentes, y estos han sido muy importantes, la ubicación de los cruces entre caminos y ríos, que en el caso del lienzo de Analco no aparecen representados como puentes, únicamente como cruces, pero ya en los mapas de 1705 sí los vemos representados, ya sea como puentes de madera o como hamacas. Decía yo que en el caso de los puentes han sido fundamentales porque particularmente en el caso del río Cajonos hay una enorme continuidad en la ubicación de los puentes a lo largo del tiempo, y en este caso tendríamos el ejemplo concreto del puente de Tabá y el gran cruce que forma el puente de Yojoví. Estos dos representados en el mapa de 1705 como la hamaca de Tabá y el arco de Yojoví. En el caso del arco de Yojoví, para 1849, por decreto de Benito Juárez, se convirtió en el llamado Puente del Diablo o puente que cruza el río Cajonos, mientras que en el caso de Tabá fue una hamaca, es decir, un puente colgante construido con bejuco y soga que se le dio mantenimiento por última vez en 1982, sustituido por un puente moderno que se llevó el huracán Stan en 2010, pero fue reconstruido en 2013 ya como un puente vehicular en el mismo sitio que ocupaba la hamaca de Tabá desde el periodo colonial. En otros espacios de la sierra se siguen conservando estas hamacas señaladas en los mapas de 1705, estos puentes colgantes, aunque bueno, reciben ya poco mantenimiento, yo no los cruzaría, ¿no? Otra fuente también que ha sido fundamental, otros documentos con los que he trabajado son los mapas derivados de los pleitos de tierras. En esta región, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, hay un número creciente de conflictos por la tierra y normalmente a estos conflictos se asocia la producción de mapas, que si bien son representaciones esquemáticas del espacio, también me han dado pistas importantes para poder ubicar los asentamientos. En este caso está el mapa orientado hacia el norte, por acá tenemos Villa Alta, Roayaga, Yetsecoví y Temascalapa, que correspondería a esta región de la Sierra Norte y a esta porción del lienzo de Analco. Mapas como estos hay una gran cantidad en los documentos, en los expedientes del Archivo General de la Nación, en este caso de la región de Amatepec en la zona Mije, del pueblo de Tabá en un pleito de tierras con Talea, y en el caso de los mapas de los pleitos de tierras han sido fundamentales sobre todo las representaciones de los caminos, es decir, saber desde Tabá, por ejemplo, hacia dónde se puede ir, cuáles son los senderos, cuáles son las veredas y las principales vías de comunicación, en este caso Tabá para Villa Alta, para Yojoví, para Talea, etcétera. Un último ejemplo de los mapas que he utilizado, un mapa de la mina derivado de un pleito por el establecimiento de una mina cerca de Solaga, en el cual otra vez las indicaciones de camino han sido fundamentales. Desde Solaga para llegar a la Villa Alta se cuenta con el camino que pasa por el pueblo de Tabá, es decir, la hamaca de Tabá, y por otro lado del arco o puente de Yojoví. Otra fuente también importante para la identificación, los lienzos de manufactura indígena, en este caso el mapa de Tiltepec-Mije. Ya Viola Conija ha señalado que en realidad es el mapa de Metepec en la región Mije, orientado hacia el norte, que nuevamente sigue aportando pistas. Es decir, a partir de la observación, del análisis, de la comparación de esta cantidad variopinta de documentos y particularmente mapas, es que he podido llegar a una primera propuesta de ubicación de los sitios en el lienzo de Analco. No son todos, digamos, de los 65 señoríos, tengo aquí señalados 34 y me interesa resaltar que la ubicación está fundada por lo menos en 3 fuentes, es decir, el mapa contemporáneo, alguno de los mapas de 1705 y uno o más mapas provenientes de los pleitos de tierras del Archivo General de la Nación o del Archivo General de Indias. Tengo también por ahí una docena de espacios en los cuales no puedo asegurar, porque no tengo esta cantidad de fuentes, no llego a estas por lo menos 3 fuentes que puedan corroborar la ubicación, pero sí proponer alguna
algunas hipótesis respecto a los pueblos de los cuales podría tratarse. ¿Y de qué sirve todo esto? Bueno, esta ubicación, esta identificación de los espacios dentro del lienzo resulta fundamental para identificar algunas escenas que están ocurriendo en el lienzo. Y para esta parte ha sido muy importante vincular el lienzo con fuentes contemporáneas. Y aquí les voy a hablar de unos pocos ejemplos en los cuales estoy retomando información de dos fuentes. Por un lado, Bernal Díaz del Castillo, y en segundo lugar, el juicio de residencia de Luis de Berrio, el primer alcalde mayor de la región. Nos dice en el caso de este juicio de residencia a don Luis de Berrio, se señala que en el pueblo de Guascomaltepec, y cito, estando allí el dicho Luis de Berrio con ciertos españoles, vinieron 2 o 3 indios de Tiltepec de paz. Y el dicho Luis de Berrio tomó un indio de aquellos 3 y los echó a los perros, los cuales le comieron. Probablemente esta escena que vemos en el lienzo corresponda justamente al aperreamiento de estos indígenas ocurrido en Guascomaltepec. Un segundo ejemplo que se refiere a Chichicastepec, también tomado del juicio de residencia de Luis de Berrio. A Luis de Berrio se le acusó por diversos indígenas y españoles, entre ellos el propio encomendero de Chichicastepec, de haber hecho guerra a este pueblo sin motivo alguno, pues los indígenas se encontraban pacíficos y sirviendo a su amo. Y nos dice la fuente otra vez, el dicho Luis de Berrio, pues puesto el temor de Dios, fue sobre ellos con mucha gente de guerra, y sin requerir ni hacer otra diligencia alguna, dio sobre ellos, y los hallaron en sus casas, y mataron, y robaron, y aprendieron muchos de ellos. Otros ejemplos de identificación de escenas, en este caso tomando información procedente de Bernal Díaz del Castillo, en la zona de Totontepec-Mije. En este caso nos dice Bernal Díaz del Castillo que fue enviado Diego de Figueroa a conquistar la sierra por la parte de Oaxaca y llegar a la región de los Mijes. Sin embargo, nos dice el propio conquistador, cuando Figueroa y sus hombres entraron a la sierra, envió llamar a Alonso de Herrera y sobre ciertas pláticas que tuvieron o porque no quiso quedar en su compañía, vinieron a echar mano de las espadas y Herrera acuchilló a Figueroa y a otros 3 de los soldados que traía y que le ayudaban. Posiblemente la escena que vemos en pantalla, este enfrentamiento entre 2 españoles, claramente españoles por el rostro barbado, refiera a esta escena narrada por el conquistador. Y por último, uno de los ejemplos más discutidos, que es la batalla de Tiltepec. Tiltepec fue de suma relevancia en la conquista de esta región porque los españoles perdieron 3 veces, fueron derrotados 3 veces en Tiltepec antes de poderlo someter de manera efectiva. Lo que vemos en esta sección del lienzo es efectivamente una batalla en la cual los españoles están siendo derrotados. Viola Koenig señalaba que no es posible establecer con precisión a cuál de estas 3 derrotas se refiere la escena. Sin embargo, yo propongo otra vez, a partir de la lectura de Bernal Díaz del Castillo, que se trata de la muerte del tercero de los conquistadores enviados a la región, que es el capitán Barrios. Barrios llegó, nos dice Bernal, al pueblo de los zapotecas, que se decían los tiltepeques. Una noche salen los indios naturales de aquellos pueblos y dan sobre el capitán y sus soldados, y tan de repente dieron en ellos que matan al capitán Barrios y a otros 7 soldados, y a todos los más hirieron, y si de presto no tomaran calzas de Villadiego y se vinieran a acoger a unos pueblos de paz, todos murieran aquí. Lo que tenemos en esta escena, en mi interpretación, es la presencia de justamente el capitán Barrios, que lleva su escudo de media luna y su espada, lo vemos más adelante muerto, con las armas tiradas en el piso. Evidentemente hay también la captura de un capitán indígena náhuatl, recordemos que son ellos los productores del lienzo y los principales protagonistas. Tenemos al capitán Barrios y a 7 españoles que perecen con él, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aquí. ¿Una coincidencia? Lo dejamos a su consideración. Con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Queda abierto el turno de las preguntas y comentarios de ustedes. Tenemos suficiente tiempo, 15 minutos, siempre que sean preguntas concretas. Por favor.
Vendrán con un micrófono para el público. Sí, yo creo que ¿hay micrófono? ¿Quién le da? Vamos. Buenos días, los felicito por esta iniciativa que realmente es estupenda en estos momentos. Yo incursiono aquí porque soy antropóloga social, pero quiero hacerle una pregunta a Luis Fernando, que es la siguiente. ¿Se han hecho algún tipo de estudios sobre la Inquisición como forma legalizada de asesinato selectivo político a lo largo de estos siglos? Y, mi nombre es Lourdes Arizpe. No sé. Pero es un buen tema, está como bueno para hacer un trabajo así. No, pero yo creo que pues este año se publicó un artículo en esa revista Historia Mexicana de Ryan Crew, precisamente que habla de cómo la evangelización fue un proceso político donde fue netamente político, eliminando ciertos elementos de las estructuras políticas mesoamericanas para reemplazarlo con figuras que estaban más aliados con el régimen colonial, ¿no? Bueno, pero si el fondo tenía que ver con eso, en la parte que no les leí, que son como todos los matices que hay que hacerle a lo que dije, hay una parte importante que es, tenemos el mal hábito de hablar de la conversión al cristianismo como una imposición. Es decir, desde el título de aquel libro famoso de La Conquista Espiritual, todo se ha estudiado, creo, presuponiendo la coerción, la imposición en la transformación religiosa de los indios. Y yo creo que habría que tomarse en serio lo que dice George Kubler al principio de la arquitectura del siglo XVI, cuando hace el inventario de todo lo que se construyó en el siglo XVI, y físicamente, ¿no? Desde la parte del tamaño de la arquitectura, de lo masivo, de los recursos, etc. Y dice Kubler, hace también el inventario de cuántos frailes había, cuántos españoles había, y entonces dice, aquí tenemos un problema físico. Es materialmente imposible explicar la construcción de estos monumentales conjuntos monásticos, tantas iglesias tan grandes, explicarlas solo por la coerción de 4 frailes y 4 españoles con espadas. Y un poco la sugerencia de Kubler es, aquí hay que verlo como una transformación endógena, ¿no? Nadie espera que los campesinos alemanes hayan sido forzados a convertirse al luteranismo en los mismos años. Todos entendemos que los campesinos alemanes o los campesinos franceses o los europeos experimentaron una revolución religiosa en la primera mitad del siglo XVI por sí mismos. Y no obstante que ocurrió al mismo tiempo, con los pueblos indígenas nos negamos todavía a reconocer la posibilidad siquiera que la conversión al cristianismo haya sido iniciativa propia. No sé por qué. Bueno, sí me imagino por qué, pero digamos, por ahí va. Pues yo tengo el micrófono. La pregunta es para el doctor Luis Fernando. Es igual sobre lo del tema de Texcoco. Como comentaba, es un aspecto todavía muy
difícil de estudiar por las crónicas que nada más tenemos de Xquizóchitl y Pomar, pero se me hace un poco complicado marcar el gobierno de Xquizóchitl desde 1519 hasta el 39, porque contradeciría algunos códices, como el en Cruz, marca que es señor desde 26, y muere en el 32. Estoy estudiando un pleito de 1537, Xquizóchitl ya estaba muerto, y de ahí tenemos la visión de cómo lo conciben Maseguales y cómo lo conciben la nobleza. Entonces es como un poco tergiversado el asunto, un poco lo ha trabajado Patrick Lesbre, que no cree que esa fricción entre Cacama y Xquizóchitl sea tan verídica como lo tratan de mostrar las crónicas. Otro como Pablo García Loesa, que sí muestra esa fricción. También hay muchas fuentes que desconocemos. Por ejemplo, Boturini menciona que, en su colección estaba un códice que marcaba las guerras entre españoles y acolhuas, y el documento pues se pierde, ¿no? Creo que todavía nos falta un poquito más de información para llegar a ese punto de entender el papel de los texcocanos en ese proceso de conquista. Y más que nada, todavía hasta 1570, Pomar y el cabildo indígena están pidiendo prerrogativas al rey, porque no les había dado escudo de armas, porque no tenían los mismos privilegios que Tlaxcala, por ejemplo. Por supuesto que hay que precisar un montón de cosas. El fondo de lo que yo quería decir con Xquizóchitl es, este es un tipo que quiere gobernar, dice que es el gobernante de la segunda o primera ciudad de la Alianza, la que había sido principal ciudad de la Alianza hasta donde sabemos, que gobierna antes, durante y después la irrupción española. Es decir, si el mundo se limitara a Texcoco, sería muy difícil mostrar la ruptura así como categórica a la que estamos acostumbrados. Es decir, nos problematiza terriblemente la idea de la ruptura, la idea así como del abismo ocurrido en esos años. Entonces, no, por supuesto que hay montones de cosas que hacer, de precisar, de examinar estas fuentes. El punto mío era nada más, es como un buen ejemplo de lo simplificado que es. Es decir, simplemente con mover la mirada unos cuantos kilómetros al oriente, pasamos de Cuauhtémoc y sus pies quemados a un señor que ya era el Tlatoani de Texcoco, y que después siguió siendo. Y entonces, ¿cuál ruptura, cuál imposición, cuál cataclismo apocalíptico? Ese es como el punto, pero tiene razón absolutamente en que ahí hay los hechos de Texcoco necesitan ser aclarados, discutidos. Es decir, no quería dar, digamos, como la última palabra sobre los estudios texcocanos, que pues tampoco es lo que mi onda, ¿no? Si ella toma en cuenta el proceso de revisión a la conquista de América que hizo la Escuela de Salamanca y los teólogos juristas, de las cuales salieron obviamente las recomendaciones de Francisco de Vitoria y el dominio Fidelia Augusto de a los Veracruz, si ella los revisó y los comparó con la figura de Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, vamos a ver lo que comentaba al principio, que dije que era un trabajo conjunto con el doctor Talabán. Es algo que está en prensa y está relacionado con un trabajo de heráldica, pero es algo en el que yo todavía no lo he hecho, pero sí me quiero meter en profundidad en un libro que voy a escribir con el doctor Audic ahora, próximamente, pero bueno, voy a tener claro, obviamente, todo ese tipo de cuestiones presentes. Gracias. Sí. Buen día. Bueno, antes que nada, gracias por las ponencias, excelentes ponencias, especialmente la de la doctora, la que me gustó mucho.
Bueno, la pregunta es para el doctor Luis Fernando y es acerca de su propuesta del concepto de conquista. Usted propone un cambio, pero a lo largo de su texto utiliza este concepto. Bueno, ¿qué propone, no? Yo en lo personal he utilizado el concepto de invasión. Por otro lado, ¿qué opina sobre, bueno, cuando usted describe el paisaje poblacional de la Nueva España, es desde una mirada como bidimensional, ¿no? De españoles e indios. Y la pregunta es, ¿qué opina de los trabajos del doctor Bernardo García, precisamente sobre que los pueblos indios pues, eran en gran parte pueblos pluriétnicos? Por eso, gracias. No estoy, obviamente las cursivas no se pueden leer en voz alta. Todas las veces que yo escribo conquista en el texto está en cursivas, ¿no? porque no encuentro una cosa realmente que sustituya la cosa. Sí creo que, digo, me gustaría que encontrar una manera de no usar conquista. Les citaba el texto de este hombre Winter, que es un politólogo que estudia a Maquiavelo y estudia a las casas. Y entonces nota cómo en la sumaria destrucción de las Indias, ¿cómo se llama? Las casas se niega a decir conquista. Todo el tiempo dice, no hay conquista porque la conquista, la cosa conquista está cargada de connotaciones legales en la cultura política europea. Y entonces las casas dice, no, entonces habla de atrocidades, es decir, porque la palabra en el siglo XVI está llena de significados sobre la legitimidad de describir algo así, ¿no? Entonces, no más por eso, yo creo que si seguimos diciendo conquista, estamos legitimando la imposición del orden colonial, ¿no? Entonces, bueno, pero respecto de que los pueblos, a ver, los pueblos, si leemos, creo que si leemos la mayor parte de la documentación por su frente, los pueblos son creaciones españolas, los cabildos son cabildos españoles, Bueno, es decir, yo creo que incluso en la obra de Bernardo García y en un montón de trabajos en este libro del Altépetl colonial, por ejemplo, hay como toda una reflexión sobre cómo esa lectura como directa de la documentación a menudo esconde que, por ejemplo, sí hubo traslado de poblaciones, pero en términos, o sea, en espacios que seguían siendo parte como de los antiguos lugares, ¿no? Es decir, de nuevo, la presunción es que como la documentación está en español, como los cabildos se llaman cabildos, los alcaldes alcaldes y todos los pueblos tienen nombres de santos, y aún tenemos esta idea del damero como estructura urbanística fundacional, entonces los pueblos son españoles y además que están llenos de otros. Lo cual es cierto, pero en tanto que entidades políticas, muchas veces, bueno, por las cosas que yo he visto con más detalle, que son de la Ciudad de México en el siglo XVII, cuando se disputan el gobierno de Tenochtitlan, sabemos que hay mulatos en el gobierno porque la gente usa eso como acusación. Es decir, como una facción de los principales de Tenochtitlan dicen, no, ese no puede ser alcalde porque ese es mulato, o ese es español, pero la verdad es que pues es como cuando la gente se insulta en un pleito, ¿no? Es decir, está deslegitimando el derecho de ciertas personas a gobernar. Entonces, digamos, yo creo que hay una discusión en curso que por lo menos yo diría acerca de la españolidad de los pueblos o la multietnicidad de los pueblos, que tendría que ser como tomada más
Es decir, menos a la ligera, menos leyendo la legislación española, ¿no? Ahora, déjenme, yo quería hacer un comentario al trabajo de María Castañeda. Michael Ducey el otro día me decía, a veces nos pasa que como nosotros vivimos en Jalapa, creemos que la palabra de Guy Rosat la conoce todo el mundo, que todo el mundo ha leído a Guy, que todo el mundo ha adoptado la posición de Guy, y me decía, pero ¿quién sabe cómo es en el resto del mundo? Y yo creo que aquí ha habido una evidencia de que pues, a lo mejor los de Jalapa sí leemos a Guy, pero creo que no más allá. Y eso pasa con dos cosas. Bueno, ni a Guy Rosat ni a Matthew Restall. El planteamiento aquí que haces, creo que tiene dos problemas fundamentales. Uno es leer a Bernal o leer a Cortés como si estuvieran contando la historia, como si fueran fuentes confiables. Le seguimos diciendo fuentes a Bernal y a Cortés y las tratamos como si fueran como un mapa del siglo XVI. Entonces, como que todo la postura epistemológica de Guy, porque es como el más ruidoso, pero ese trabajo de crítica sistemática de las fuentes se ha hecho desde hace un montón de tiempo. El libro de Guy, el de los indios imaginarios y los indios reales, yo creo que tendría que ser lectura obligada para que no sigamos leyendo las llamadas, entre comillas, fuentes con tal inocencia, ¿no? No creo que se pueda interpretar lo que dice Bernal como lo que pasó, como historia, como no se puede leer a Cortés como si fuera historia. Y eso se ve, creo yo, y ahí viene como mi diferencia fundamental con tu trabajo, que presupone que Moctezuma compartía la cultura política medieval europea. Es decir, que sea coherente con la cultura medieval, o sea, que la figura, el traslado del imperio sea coherente con la cultura medieval europea, para los europeos, punto y vale. Pero presumir que Moctezuma se comportó como un buen europeo medieval, yo creo que pues tiene el gran problema de que no podemos saber, ¿no? Es decir, y ahí yo creo que es decir, las dos cosas, las fuentes no son fuentes. Cortés no es fuente. Es decir, Cortés, o sea, sí es fuente en el sentido como más técnico, pero no lo podemos leer como si nos dijera lo que realmente pasó. Y con Bernal es la misma historia, no por los delirios del otro, de que era Cortés, sino que Bernal no puede ser leído simplemente. Bueno, pero eso es lo que tendríamos que hacer con todos, pero sí creo que seguimos leyendo a Bernal y a Cortés de manera muy inocente, muy literal, muy como si fueran trabajos de historia. Y creo que tendríamos que empezar asumiendo que no lo son, que no podemos leerlo así, pues. ¿No? Felipe, bueno, voy a contestar, ¿no? Sí, buenos días. Contestar primero, ¿no? Perdón. Ay, perdón, Felipe, le voy a contestar, ¿no? Bueno. Hombre. Bueno, vamos a ver. Entiendo que conoces muy bien los trabajos de Guy Rosat, no sé si los míos, pero una de las cosas que caracteriza mis trabajos es precisamente el método, el análisis filológico. ¿Quién escribió? ¿Cuándo escribió? ¿En qué momento? ¿A quién dirige el documento? Todo eso está en las introducciones de mi libro. Y lo que hago es precisamente comparar versiones a lo largo del tiempo. Es en el libro tanto de conflictos y alianzas en tiempos de cambio, como en el de Verdades y Mentiras de don Diego de Mendoza, Austria Moctezuma. Y a partir de ahí muchas cosas han cambiado. Entonces, hago un verdadero trabajo de historiadora muy consciente en ese sentido. Por lo tanto, el calificativo de inocente creo que está más allá o fuera de lugar. Obviamente, todas las fuentes las escriben seres humanos y en ese sentido recomiendo mucho un artículo de Ángeles Romero Frizzi, que lo publicó en el Ciesas, no me acuerdo ahora el nombre de la revista, y es buenísimo, se lo recomiendo siempre a mis estudiantes, porque obviamente, y eso doy clases sobre eso también,
siempre cuando tratamos a Hernán Cortés, pues Hernán Cortés está inmerso en una serie de problemas, como que no es legal que venga aquí, el carácter de su fuente son cartas dirigidas al rey, obviamente, donde él tiene que legitimar por qué está conquistando y que al rey no le quepa ninguna duda de lo que está haciendo. Y lo mismo Bernal Díaz del Castillo. De hecho, pongo muchas veces en mi clase textos de 2 testigos oculares y cómo sus fuentes no coinciden. O sea, en eso está basado precisamente mi trabajo, donde testigos oculares cuentan cosas diferentes, estaban allí, ¿no? Bueno, en fin, y eso pasa no solamente con las fuentes españolas, sucede también con las fuentes indígenas, crónicas y códices. Siempre los escribe una persona y siempre hay un objetivo detrás de por qué está escribiendo eso, por qué lo está escribiendo de esa manera y, por supuesto, eso tiene mucho que ver a quién le está dirigiendo el documento. Entonces, yo lo que hago siempre es tener eso presente y comparar y contrastar fuentes escritas por españoles y fuentes escritas por indígenas y también teniendo en cuenta todo lo que digo, ¿no? A quién le escriben y todo eso. Entonces, metodológicamente, creo que mi trabajo es bastante sólido. Entonces, no porque sea Hernán Cortés, no podemos creernos lo que dice Hernán Cortés. Es una fuente de primera mano con sus problemas, como cualquier fuente, incluso escrita hoy día, donde muchos historiadores también están tratando de cambiar la historia. No digo en México, sino también en España. Y bueno, yo no he dicho en ningún momento que Moctezuma comparta la cultura europea. Hizo lo que hizo, determinado por sus convicciones religiosas, y engranó perfectamente, porque eso es la palabra que utilicé, dentro de la discusión de Europa y de la discusión europea, dentro de todo este concepto de la translatio imperii. O sea, hay muchas veces casualidades en la vida. Y Hernán Cortés le cayó perfectamente, muy bien, que Moctezuma actuara como lo hizo. Vamos a ver, estamos hablando de los tenochcas, el gran pueblo guerrero que tenía controlada gran parte de Mesoamérica. No estamos hablando de cualquier pueblo, en una islita, y pudo controlar lo que hizo. Y eran famosos por su carácter guerrero. ¿Cómo explicamos que recibiera a Cortés con los honores sin ni un solo enfrentamiento? Bueno, para mí, y eso yo creo que es el gran problema que he señalado, es inconcebible. Tenemos que buscar un motivo. Un motivo. Bueno, yo lo que he argumentado aquí, y es discutible obviamente, es la cuestión religiosa, porque no tengo otro argumento para explicar por qué hizo lo que hizo. Bueno, muchas gracias. Un segundo, yo no quería decirte inocente, yo estaba hablando del tipo de lectura, es decir, no era como, es decir, nada más como, no quería… en mi opinión iba implícito, pero bueno, ahí lo dejamos. Nos queda un minuto nada más. ¿Alguna pregunta? Felipe tiene la… Ay, ¿verdad? Felipe. Sí, gracias. Bueno, se antoja ahora meterse en esta discusión, ¿no? Pero voy a regresar a mi pregunta inicial para la doctora Huereca. En Oaxaca el tema de la conquista y la colonización es un tema polémico, como en todo México. Este lienzo muestra crueldades, brutalidades y también la participación indígena como aliado de los españoles. Me pregunto entonces, ¿qué lugar tiene este lienzo o podría tener en la memoria colectiva y en ese recuerdo del pasado visto desde el presente? Muchas gracias. Bueno, realmente tiene poco espacio, o tiene poco lugar, en el sentido de que es un documento elaborado en principio por indígenas nahuas de un pueblo analco que hoy en día está agonizando. O sea, es decir, en términos de identificación étnica y cultural, Analco ya desde el siglo XVII fue un barrio en el que convivían de manera muy estrecha zapotecos y mijes, donde se mantuvo durante el periodo colonial un poco la memoria de ser indios conquistadores. En el XVIII empezaron a decir incluso que eran tlaxcaltecas, pero para el siglo XIX y con la pérdida de sus privilegios, la identidad ahí se va a diluir. Entonces, por otro lado, también, digamos, Analco, el barrio de Analco hoy en día está muy disminuido, como para reivindicarse en términos históricos y culturales. Por otro lado, también es significativo que el lienzo no está en su lugar de origen. Es decir, el lienzo llega a la biblioteca en 1969, todavía Franz Blom lo ve en la década de 1920 en el sitio.
llega además de manera un poco turbia a la biblioteca, lo dona un coleccionista que dice que lo rescató de las ruinas de la iglesia. Bueno, hasta donde sabemos la iglesia nunca se derrumbó, entonces ahí no solo eso, el lienzo llega y nunca ha sido exhibido, no se ha publicado de manera completa. Entonces, este desconocimiento también hace que dentro de la propia región se conozca poco y tienen más importancia los otros documentos que ha estudiado, por ejemplo, Michel Odijk, como el lienzo de Tiltepec, otros documentos indígenas anclados más bien a la tradición zapoteca y mije, que este documento que más bien es un poco la visión de los de fuera, ¿no?, los aliados de los españoles y que hoy en día no cuentan con suficiente presencia y poder político en la región como para reivindicarlo. Muchas gracias. Ya empezamos el receso. Les pido a los compañeros que atiendan las preguntas que han quedado pendientes, pero ahí fuera o aquí.